buenos días, bienvenidos a Bit, Pulso Cripto, el espacio de Primera Página Televisión, donde seguimos cómo se mueve el dinero digital y cómo las decisiones económicas y políticas globales impactan en este mercado. Comienza febrero con un mercado claramente presionado. El Bitcoin vuelve a niveles que no veíamos desde la primavera pasada. Ethereum marca mínimos de varios meses y las liquidaciones se multiplican tras un fin de semana de ventas aceleradas. A esto se suma un nuevo factor desde Washington, la nominación de Kevin Warsh a la Reserva Federal, que reabre el debate sobre tasas de interés y liquidez global. Hoy analizamos qué está pasando realmente con los precios, quién está comprando en medio de la caída y qué riesgos siguen latentes en el mercado. Comenzamos con nuestro termómetro. El mercado cripto abre febrero con pérdidas generalizadas. Bitcoin se mantiene cerca de los $77,000, Ethereum ronda los 2,270 y varias de las principales monedas extienden las caídas tras un fin de semana de fuertes liquidaciones. Veamos el panorama completo. Bitcoin cotizando alrededor de $77,600 después de haber tocado durante el fin de semana niveles cercanos a los $74,600, su punto más bajo desde abril del año pasado. La caída acumulada desde mediados de enero supera el 20% y el mercado está apenas por encima de la zona psicológica de los $75,000. Ethereum se negocia alrededor de $2,278, con descenso que lo acercan a mínimos de 7 meses. La segunda criptomoneda del mercado ha sido una de las más golpeadas por las liquidaciones en un entorno donde las posiciones apalancadas amplificaron la caída. En el resto del top del mercado, BNB se ubica cerca de $762, XRP ronda los $1,62, Solana cotiza en torno a los $102 y Dogecoin se mantiene alrededor del 0,10 centavos de dólar. Las monedas estables como USDT y USDC conservan su paridad cercana al dólar, funcionando como refugio temporal dentro del ecosistema. En términos de capitalización total, el mercado perdió aproximadamente $111,000 millones en 24 horas, reflejo de la magnitud del ajuste. Además, se liquidaron cerca de $1,600 millones en posiciones apalancadas, según datos de CoinGlass, lo que confirma que no se trata solo de ventas neutrales, sino de cierres forzados. El detonante combina varios factores: menor liquidez durante el fin de semana, órdenes automáticas de venta cuando se rompieron niveles técnicos clave y sobre todo un cambio en el ánimo global hacia activos de mayor riesgo. El mercado ahora mira hacia los Estados Unidos, donde la nominación de Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal generó inquietud. Warsh es percibido como partidario de políticas monetarias más estrictas, en un entorno con menos liquidez de tasas potencialmente más altas. Los activos especulativos, como las criptomonedas, suelen resentirse. La pregunta de fondo es si estamos ante una corrección técnica dentro de una tendencia mayor o ante el inicio de una fase más prolongada de ajuste. Y en medio de uno de los fines de semana más volátiles del año, aparece un movimiento que no pasa desapercibido. Justin Sun anunció que plantea comprar hasta $100 millones en Bitcoin, mientras el resto del mercado vende. Cuando el mercado cae con fuerza, hay dos tipos de actores: los que reducen riesgo y los que asumen riesgo. La decisión de Justin Sun se ubica claramente en el segundo grupo. El fundador de Tron confirmó que planea sumar entre 50 y 100 millones de dólares en Bitcoin a las reservas de su ecosistema. No es una compra menor ni simbólica, es una señal pública en un momento en que el precio ha retrocedido más de 20% desde mediados de enero.
y la confianza se ha debilitado tras liquidaciones masivas. Este movimiento tiene varias lecturas. Primero, es una apuesta clásica de ciclo, comprar cuando hay miedo. Históricamente, los grandes acumuladores de Bitcoin han entrado en fase de corrección profunda, no en máximos históricos. La lógica es sencilla. El descuento compensa el riesgo si el horizonte es de largo plazo. Segundo, es una jugada de posicionamiento en un entorno donde varias empresas que compraron cerca de máximos hoy enfrentan pérdidas en papel superior al 30%. Busca marcar diferencia, no comprar por euforia, comprar en debilidad. Eso es lo que envía un mensaje al mercado. Algunos creen que esta caída es oportunidad, no final del ciclo. Tercero, tiene un componente estratégico. En un momento donde la narrativa macro pesa con expectativas de condiciones financieras más estrictas en Estados Unidos, reforzar reservas en activos más grandes del ecosistema puede interpretarse como una búsqueda de estabilidad dentro del propio universo cripto. Bitcoin sigue siendo el referente, el activo que concentra liquidez y atención institucional. En paralelo, Binance anunció que asignará los $1.000 millones en Bitcoin a su fondo de protección de usuarios. No es una compra especulativa, pero sí implica reforzar reservas en el activo más sólido del mercado. Lo que estamos viendo es interesante. Mientras el precio cae por liquidaciones forzadas y menor liquidez, algunos actores grandes están acumulando. Eso no garantiza un rebote inmediato, pero sí introduce una variable importante. Hay compradores con capacidad financiera dispuestos a entrar en esta zona. En mercados volátiles, la diferencia entre pánico y oportunidad suele medirse en semanas, no en horas. Y en el frente regulatorio, Ripple logra algo que en este mercado vale tanto como una subida de precio: seguridad jurídica. La compañía recibió la licencia completa como institución de dinero electrónico en Luxemburgo. En un mercado donde la incertidumbre regulatoria ha sido uno de los mayores frenos para la adopción institucional, la licencia obtenida por Ripple en Luxemburgo no es un trámite menor. La autorización otorgada por el regulador financiero luxemburgués le permite operar formalmente en servicios de pago en toda la Unión Europea bajo un marco armonizado. Esto significa que Ripple puede ofrecer su infraestructura de pagos transfronterizos con respaldo regulatorio claro, algo que los bancos y grandes empresas exigen antes de integrar cualquier tecnología financiera. I'm Cassie Craddock, VP and Managing Director of the UK and Europe at Ripple, and I'm thrilled to announce that we've been granted our license to bring our crypto-enabled cross-border payment solution to the European Union. European customers can now access real-time settlement, global on and off ramps, and last-mile payouts, and it's all managed end-to-end using Ripple's market-leading digital asset technology. The region is striding into the future of digital finance, and Ripple is here to power it. Europa ha avanzado más rápido que Estados Unidos en la construcción de reglas para activos digitales. El bloque ya cuenta con un marco integral que define cómo debe operar proveedores de servicios cripto, cómo se supervisan y qué requisitos de capital y transparencia deben cumplir. Al establecerse en Luxemburgo, uno de los centros financieros más sólidos del continente, Ripple se posiciona estratégicamente para prestar servicios en los 27 países miembros. No es casualidad. Luxemburgo funciona como una puerta de entrada regulatorio para muchas entidades financieras internacionales. El mensaje es claro. Mientras parte del mercado se mueve por especulación de corto plazo, Ripple está construyendo infraestructura regulada de largo plazo. Además, esta licencia llega en un momento clave para la compañía. Tras años de disputas legales en Estados Unidos,
La empresa ha entendido que el crecimiento institucional no depende solo de tecnología, sino de cumplimiento normativo. Superar las 75 licencias globales no es solo un número, es una estrategia deliberada de posicionamiento como proveedor regulado en un sector que busca legitimidad. También hay un elemento competitivo. El negocio de pagos internacionales sigue dominado por sistemas tradicionales que, aunque eficientes, operan con estructuras costosas y procesos lentos. Ripple busca ofrecer una alternativa más rápida y transparente, pero para competir en ese terreno necesita algo más que innovación, necesita permiso. La licencia europea no dispara el precio de XRP de inmediato, pero fortalece la tesis institucional de la compañía, y en un entorno donde los grandes capitales buscan certeza regulatoria, eso puede ser más valiosa que un movimiento especulativo de corto plazo. En momentos de corrección del mercado, las empresas que avanzan en regulación suelen salir fortalecidas cuando regresa el capital. Y la caída del mercado dejó una imagen contundente del riesgo en las criptomonedas. Una gran posición de Ethereum fue liquidada con pérdidas superiores a 220 millones de dólares. No es solo una historia individual, es una señal de nivel de exposición que todavía existe en el sistema. Durante el fin de semana, mientras la liquidez era menor y el mercado caía con fuerza, una posición apalancada en Ethereum, valorada en más de 700 millones de dólares, fue cerrada automáticamente en la plataforma Hyperliquid. La pérdida estimada supera los 220 millones de dólares y la cuenta quedó prácticamente sin fondos. El contexto es clave. Ethereum cayó más del 10% en cuestión de horas y tocó niveles cercanos a los 2.350 dólares, mínimos no vistos en varios meses. Cuando el precio rompió ciertos niveles técnicos, se activaron órdenes automáticas de venta y llamadas de margen. Eso forzó liquidaciones en cadena. En total, el mercado registró más de 2.500 millones de dólares en liquidaciones en 24 horas y más de 1.100 millones correspondieron a posiciones en Ethereum. Es decir, no fue un caso aislado, fue un episodio de desapalancamiento masivo. Para entender la magnitud hay que explicar qué significa operar con apalancamiento. Es utilizar dinero prestado para multiplicar la exposición. Si el mercado sube, las ganancias se amplifican, pero si el mercado cae, las pérdidas también se multiplican y pueden borrar el capital en minutos. Cuando se alcanza un umbral de riesgo, la plataforma liquida automáticamente la posición para evitar que la deuda supere el respaldo disponible. Lo que vuelve relevante este episodio no es solo el tamaño de la pérdida, sino lo que revela sobre el mercado actual. Primero, que todavía hay altos niveles de especulación con deuda dentro del ecosistema. Segundo, que la liquidez en fines de semana sigue siendo frágil. Cuando los volúmenes bajan, los movimientos de precio vuelven más violentos. Y tercero, que desapalancamiento puede acelerar caídas más allá de lo que justificarían los fundamentos. No necesariamente cambia la adopción tecnológica ni la infraestructura del mercado, pero sí puede profundizar correcciones técnicas. Además, este tipo de eventos afecta la percepción del riesgo institucional. Grandes fondos observan estas dinámicas antes de aumentar exposición. Un mercado que aún depende en parte del apalancamiento extremo transmite volatilidad estructural. En términos prácticos, lo ocurrido funciona como recordatorio de que en criptomonedas la gestión de riesgo es tan importante como la convicción en el activo. Y mientras Bitcoin intenta estabilizarse cerca de los 77,000 dólares y Ethereum alrededor de los 2.300, el mercado ahora enfrenta una fase de digestión. Menos euforia, menos deuda, más cautela.
La pregunta no es solo cuánto cayó, sino cuánto apalancamiento queda todavía por limpiar. Y mientras el mercado vuelve a tensionarse, reaparece una discusión que dejó huella el año pasado. Changpeng Zhao, conocido como CZ, rechazó que Binance haya sido responsable del mayor evento de liquidaciones del 2025. El 10 de octubre del año pasado, el mercado cripto vivió una de sus jornadas más violentas. Cerca de 19 mil millones de dólares en posiciones fueron liquidadas en cuestión de horas. El episodio coincidió con un fuerte movimiento en derivados y un desajuste temporal en monedas estables USDE dentro de la plataforma de Binance. Desde entonces, parte del mercado ha señalado a la infraestructura del exchange como detonante del colapso. Esta semana, durante una sesión de preguntas y respuestas, Changpeng Zhao negó categóricamente esa versión y calificó las acusaciones como descabelladas. Es importante contextualizar. Zhao ya no dirige la compañía, renunció en el 2023 tras enfrentar cargos en Estados Unidos y actualmente habla como accionista y figura influyente del sector, no como ejecutivo operativo. El evento de octubre incluyó una pérdida momentánea de paridad del toque USDE dentro de Binance, donde llegó a cotizar cerca de los $0,65 antes de estabilizarse. Posteriormente se atribuyó el episodio a un problema técnico vinculado al sistema de referencia de precios utilizado por la plataforma. Binance compensó a sus usuarios afectados con aproximadamente 283 millones de dólares. Sin embargo, el daño reputacional fue mayor que la compensación financiera. Desde ese momento, el mercado ha sido más sensible a cualquier falla operativa en grandes exchanges. La discusión de fondo no es solo quién tuvo la culpa, es la dependencia estructural del ecosistema frente a unas pocas plataformas centralizadas. Cuando ocurre un problema técnico en un actor dominante, el impacto se multiplica en todo el sistema. Este debate vuelve a tomar fuerza en un momento en que el mercado atraviesa otra fase de liquidaciones masivas y recuerda algo esencial. En criptomonedas, la infraestructura es tan importante como el precio. Y ahora un repaso completo en las noticias que también están marcando el pulso del ecosistema digital en las últimas horas. En Hong Kong, los reguladores financieros presentaron un nuevo marco integral para activos digitales. El objetivo es reforzar supervisión, exigir mayores estándares de custodia y atraer inversión institucional bajo reglas claras. Asia continúa avanzando con rapidez en regulación, buscando posicionarse como centro financiero cripto de alcance global. En Noruega, el fondo soberano duplicó su exposición indirecta a Bitcoin a través de participaciones en empresas vinculadas al ecosistema. Aunque no compra Bitcoin directamente, el movimiento refleja que grandes fondos estatales mantienen interés en el sector pese a la volatilidad reciente. En India, el presupuesto del 2026 mantuvo intacto el impuesto del 30% sobre ganancias en criptomonedas y el descuento del 1% en cada transacción. Además, incorporó una multa cercana a $545 por incumplimientos en reportes. El mensaje es claro: el gobierno no flexibiliza su postura fiscal frente al sector. Y la Comisión Europea, por su parte, pidió a los Estados miembros armonizar la aplicación de reglas fiscales sobre criptoactivos. El bloque busca evitar arbitrajes regulatorios internos y garantizar que las normas se implementen de forma homogénea. Y en América Latina, Nubank recibió aprobación condicional en Estados Unidos para avanzar hacia una licencia bancaria nacional. Aunque no es una noticia exclusivamente cripto, fortalece la presencia de una entidad que ha sido pionera en integrar activos digitales en servicios financieros tradicionales.
Y en el frente corporativo continúan las repercusiones por la caída de Ethereum. Empresas con grandes reservas en ETH enfrentan pérdidas significativas en papel tras el retroceso del precio, lo que reabre el debate sobre la gestión de tesorerías corporativas en activos digitales. Comienza febrero con un mercado que vuelve a medir su resistencia. Bitcoin intenta sostenerse cerca de los $77,000. Ethereum digiere liquidaciones masivas y el debate sobre regulación e infraestructura vuelve al centro de la conversación. Mientras algunos grandes actores compran en medio de la corrección, otros enfrentan las consecuencias del apalancamiento excesivo. El mercado cripto sigue siendo un termómetro adelantado del apetito por el riesgo global. Gracias por acompañarnos en Bit a Bit Pulso Cripto en Primera Página Televisión, el canal de los negocios, donde lo complejo lo hacemos simple.